Este no es el típico escuadrón de superhéroes. Son individuos sumamente rotos, peligrosos y enviados a misiones que ningún vengador se atrevería a aceptar. Ahora, con una venganza que podría alterar el equilibrio del poder mundial, el equipo más impredecible del universo Marvel debe unirse, pero The Thunderbolts cumplirá con el caos y estará a la altura que se le prometió a los fans, o será otro fracaso comercial. Bueno, advertencia de spoilers. Si no has mirado la película, te recomiendo que la veas antes de escuchar este resumen. Sin más que añadir, comenzamos. Todo comienza con Yelena, quien expresa que algo no está bien dentro de ella, como si tuviera un vacío profundo. En un principio creyó que esa sensación había empezado con la muerte de su hermana, que todos sabemos quién es, o sea, nuestra poderosísima Black Widow. Pero ahora percibe que se trata de algo aún más grande, más, digamos que abrumador, una especie de hueco existencial. En medio de esa confusión, se lanza desde lo alto de un edificio, sin embargo, abre su paracaídas justo a tiempo. Y con cierta ironía clara que tal vez simplemente estaba aburrida, aterriza en la azotea de otro edificio, donde se enfrenta cuerpo a cuerpo con varios hombres. Su labor consiste en eliminar amenazas y cumplir misiones. Pensó que entregarse por completo a su trabajo le daría un sentido a su vida, pero ya no logra concentrarse, no es feliz, no encuentra propósito y sin un propósito se siente como una hoja en blanco. Su objetivo en esta ocasión es realizar un escaneo de reconocimiento facial y destruir cierta evidencia relacionada con un laboratorio. Durante la misión, Yelena encuentra un pequeño QI que está siendo utilizado para experimentos. Como no le indicaron específicamente cómo deshacerse de la evidencia, decide jugar con el animal un momento. Sin embargo, antes de completar su tarea, irrumpe un científico. Yelena sospecha que él podría ser la clave del escaneo facial. El científico, que demuestra conocerla mejor de lo esperado, le dice que seguramente fue enviada por Valentina para destruirlo todo, pero le advierte que ese laboratorio pertenece al grupo Oz y que lo que está desarrollando allí podría poner en riesgo a toda la humanidad. Le asegura que está cometiendo un grave error y en medio de la confrontación la golpea. No obstante, Yelena logra escapar fácilmente y neutralizarlo, antes de, obviamente, eliminar al científico. Le revela a él que lo que estaban haciendo ahí se llama el Proyecto Sentry y que no es lo que ella cree. Tras cumplir su objetivo, Yelena camina tomando un café mientras hace que el edificio explote. Informa que la misión ha sido completada. Mientras tanto, Bucky Barnes se encuentra en una entrevista. Ahora convertido en un congresista de alto nivel, posteriormente acude a una audiencia judicial en la que se busca destituir a Valentina de Fontaine, actual directora de la CIA. Bucky está decidido a que la remuevan del cargo de forma definitiva. Durante el juicio se revela que Valentina formó parte del grupo Oz, una organización clandestina acusada de mantener múltiples laboratorios ilegales en distintas zonas de la ciudad. Se sospecha incluso que realizan experimentos con seres humanos en un intento por crear su propia versión de un supersoldado. Valentina, por su parte, afirma que sus acciones han estado siempre motivadas por una causa mayor. Asegura que muchos de los Vengadores ya no están para proteger el mundo. Todo lo que ha hecho tanto como directora de la CIA como integrante de Oz ha sido para salvaguardar a la población. Al finalizar el juicio, ordena a su asistente que elimine cualquier rastro que queda para poderlo incriminar. Sin embargo, la situación se complica cuando su secretaria le informa que un agente ha destruido por completo uno de los laboratorios. Se refiere, por supuesto, a Yelena. En el Parlamento, Yelena decide visitar a su padre Alexei, también conocido como el Guardián Rojo. Él la recibe con entusiasmo y le cuenta que durante el último año ha estado muy ocupado.
ha conocido a personas influyentes y que mudarse fue una excelente decisión. Sin embargo, pronto se da cuenta que Yelena ha ido por algo más, así que le pregunta directamente a qué se debe su visita. Ella le responde que necesita hablar sobre Valentina. Cree que está a punto de renunciar, pero Alexei, con una sonrisa amarga, le confiesa que en realidad en ese lugar es miserable y que no debería de renunciar. Más bien, que le dé el número de Valentina para ver si le da un trabajito. En ese momento le plantea la posibilidad de un cambio. Quiere encargarse de una labor más pública, más legal, ya que no encuentra satisfacción trabajando en las sombras. Valentina, evasiva como siempre, le propone un trato, que complete una última misión para el grupo Oz y después de eso hablarán de darle un trabajo limpio, incluso de otorgarle libertad total. Le explica que a pocos kilómetros de su ubicación existe una bóveda que resguarda los bienes más confidenciales del grupo Oz. Alguien ha planeado infiltrarse para robar algo de su interior. Y Valentina quiere que Yelena siga al sospechoso, descubra exactamente qué pretende sustraer de ahí y en cuanto lo haga tendrá vía libre para eliminarlo. Solo así podrá cerrar el ciclo. Yelena acepta. Una vez en el lugar indicado encuentra documentos clasificados, imágenes perturbadoras y fotos de cuerpos sin vida. En ese momento aparece John Walker, el cual se enfrenta a Yelena sin mediar palabra alguna. Pero la situación da un giro cuando aparece otra figura, Taskmaster, quien resulta ser Antonia Dreykov, la hija de un viejo enemigo de Yelena. Antonia fue sometida por su padre a un cruel experimento que le permitió replicar al instante cualquier técnica de combate que observa, convirtiéndola en una de las guerreras más letales de la Sala Roja. Sin embargo, no ha ido por Yelena, sino por John Walker. En medio del caos, Taskmaster es neutralizada y cae inconsciente. Poco después llega Ghost, con su habilidad de desmaterializarse. Justo entonces aparece un joven desorientado con náuseas, a punto de vomitar. Dice que se llama Bob, pero que no recuerda cómo llegó allí ni qué está ocurriendo a su alrededor. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Bucky Barnes se enfrenta reunido con Mel, la asistente personal de Valentina. Ella conoce perfectamente bien quién es Bucky, así como sus intenciones. Él sin rodeos le dice que comprende que ella no eligió trabajar para Valentina, y por si alguna vez encuentra evidencia alguna que pueda exponerla, le deja su número de contacto. Un mensaje silencioso pero muy claro. De regreso a la bóveda, el grupo descubre una verdad inquietante. Todos en algún momento han trabajado para Valentina. Todos han ejecutado misiones clandestinas bajo su mando. Son piezas útiles pero desechables. Nadie los extrañará si desaparecen, obviamente. Ghost se resiste a aceptar esa realidad, intenta huir utilizando su poder, pero algo se lo impide. Un extraño ruido, una vibración creciente como si el lugar estuviera por implosionar. Y es que, en efecto, Valentina ha preparado una trampa, ha convertido la bóveda en un incinerador y desde una tablet controla el aumento progresivo de la temperatura. Su intención es eliminar a todos los testigos que puedan comprometerla. Desesperados, los agentes buscan una salida. Ghost logra salir y aunque los demás pensaron que ya los habían abandonado, ella regresa justo unos segundos antes de que todo explotara en llamas. En medio de todo el caos, Yelena entra en un contacto con Bob y sin explicación aparente es teletransportada a un recuerdo del pasado que la atormenta. Revive su primera misión cuando engañó a una persona que significaba mucho para ella, solo para terminar asesinándola. Despierta sobresaltada con el rostro empapado en sudor y el alma aún más marcada por la culpa. Por su parte, Mel informa a Valentina que sus invitados lograron evadir de algún modo el regalo de bienvenida que les había preparado en dicha bóveda. Además, sospecha que podrían estar empezando a unirse en su contra. Sin embargo, se burla de la idea y los califica como una tragedia antisocial ambulante, convencida de que no lograrán absolutamente nada. Sin embargo, al ver que hay una cara desconocida, le pide a Mel que lo investigue. En consecuencia, varios equipos de ataque son enviados en marcha con urgencia. Mientras tanto, el Guardián Rojo ha ejecutado un movimiento astuto.
Se ha infiltrado como chofer personal de Valentina y gracias a ello ha logrado enterarse de casi todo lo que está ocurriendo tras bambalinas. De regreso con el grupo improvisado que logró escapar de la bóveda, todos comienzan a cuestionar a Bob, quien sigue siendo un completo desconocido para ellos. Nadie sabe cómo llegó allí. Cuando le exigen explicaciones, él simplemente dice que en algún momento estaba haciéndose un examen de sangre y sin saber cómo, despertó allí en pijama. John Walker, irritado por su actitud ingenua y desubicada, propone arrojarlo directamente al fuego. Bob, sin filtros, le responde que si él fue el Capitán América, entonces el país estaba realmente en problemas. Justo cuando la tensión amenaza con estallar, Yelena interviene y logra calmar los ánimos, antes de que se maten. Entre ellos, Bob, con voz temblorosa, le confiesa a Yelena que no quiere seguir huyendo, que su vida no tiene sentido. Siento un vacío muy parecido al que ella misma experimentó, pero Yelena le responde con firmeza. Ahora van a trabajar juntos para salir de este lugar y ya después él decidirá qué hacer con su vida. En ese preciso momento, John Walker encuentra una salida. Por otro lado, Bucky recibe una llamada inesperada de Mel. Ella le dice que ha estado reflexionando y que en realidad nadie va a protegerlos, que los Vengadores no regresarán. Bucky le responde que él puede protegerla. Se siente raro que eso haya terminado. Nadie nos va a venir a salvar. Yo creo que nosotros podemos ser los que siguen, pero necesita que le cuenten más a Mel. Evasiva, le pregunta si aún sabe rastrear teléfonos. Bucky, en tono melancólico, responde que sí, pero que ya dejó eso atrás, ese estilo de vida. Entonces, vuelta con los fugitivos, ya fuera de la bóveda, el grupo empieza a reorganizarse, pero al momento en que John Walker le extiende la mano a Bob, este es transportado a un recuerdo igual que le ocurrió a Yelena. En esta visión observa una noticia en su teléfono. Hablan de la caída de un héroe. Él se encuentra tan absorto en el noticiero que no presta atención a su propio bebé. La escena se vuelve amarga cuando su esposa, indignada, lo confronta por su negligencia. De vuelta a la realidad, cuando el grupo está a punto de completar su huida, descubren que un escuadrón militar ha llegado al lugar. Están completamente rodeados. Saben que no hay marcha atrás. En medio del caos, elaboran un plan rápido para resistir al ataque. No obstante, Valentina desde la distancia emite una orden crucial, que no utilicen fuerza letal. Hay alguien dentro a quien necesita con vida. Por su parte, Yelena decide quedarse con Bob, mientras Ghost, utilizando su habilidad para adelantarse y buscar algo en que irse. Por otra parte, John Walker se prepara para enfrentar a la primera oleada de soldados que ya se aproxima. Como parte del plan, Yelena debe de activar las luces para dejar ciegos a los enemigos y ganar algo de tiempo. Durante esos instantes de espera, Yelena y Bob conversan. Él, todavía confundido, le confiesa que ha empezado a recordar fragmentos de su pasado. Le cuenta que un día le ofrecieron un fármaco experimental supuestamente diseñado para personas que deseaban cambiar su vida, sentirse útiles, importantes como Bob. Admite que a veces, sin razón aparente, experimenta momentos de alegría intensa, seguidos por una tristeza abrumadora. Siente que hizo algo terrible, aunque no logra saber qué fue, pero la primera oleada de soldados ya ha ingresado al recinto, y Yelena se dispone a cumplir su parte en el plan, aunque sus intentos por detenerlos no tienen el efecto esperado, pues no logra prender la luz. John Walker termina enfrentándolo solo. Cuando Yelena y Bob llegan hasta él, descubren que ha acabado con todos, que no hay tiempo para respirar. Otra oleada de enemigos ya viene en camino. Yelena, decidida, le entrega un arma a Bob, aunque esté herido y desorientado, ha insistido en ayudar, así que ahora es su momento. Juntos combaten a los nuevos soldados y logran repeler el ataque. Walker, visiblemente agotado, le informa que en apenas 60 segundos llegará una nueva oleada. Deben moverse. Ya sin otra opción, se visten con los uniformes de los soldados abatidos para camuflajearse y escapar por una ruta alternativa. Bob, con la ayuda de sus compañeros, se desplaza como puede, aún debilitado por sus heridas.
El grupo cree que Ghost los ha abandonado, pero no es así. De hecho, ha llegado con un camión para rescatarlos. Sin embargo, cuando intentan pasar el control de identificación, no logran hacerlo, porque se nota que están mintiendo. Dándose cuenta de que no tienen salida y queriendo redimirse, Bob toma una decisión drástica. Sale del camión con un arma, en alto grita que él es el objetivo y se entrega voluntariamente para distraer a los soldados. En ese acto heroico recibe múltiples disparos. El resto del equipo sin más opción escapa, pero algo extraordinario ocurre. Bob no muere, contra toda lógica, no solo sobrevive, sino que descubre que puede volar. Se eleva hasta lo más alto mientras los demás lo observan desde el suelo, incrédulos. En ese último intento por salvar al grupo, Bob se lanza en picada con la intención de provocar una explosión que acabe con sus enemigos. No logra destruir el lugar por completo, pero sí genera un impacto masivo que lo deja inconsciente. Valentina observa los eventos y ordena que localicen a Bob de inmediato y también que capturen o eliminen al resto del grupo. Tras el impacto, los miembros del grupo se reagrupan poco a poco. Uno de ellos le pregunta a Yelena que qué pasó con Taskmaster. Con voz serena, ella simplemente responde que mató gente, así que ya era su turno. Mientras tanto, Valentina se comunica con su asistente Mel para informarle que deben mudarse a una de las antiguas bases Melnite, que todavía no tienen rastro de Yelena ni del resto del equipo. Valentina tajante recalca que deben de ser eliminados. Son la última evidencia de todo. También ordena que Bob sea trasladado a Nueva York. Más adelante, mientras el grupo camina agotado por un sendero desértico, aparece el padre de Yelena enfundado en su traje de Red Guardian. Llega tarde, demasiado tarde para evitar que Valentina intentara incinerarla viva, pero pues al menos ha venido a ayudarlos. Alexei sonríe con orgullo al ver a su hija rodeada por un grupo de sobrevivientes, un equipo formado por voluntad y no por órdenes. Le dice que le alegra que haya encontrado un grupo de antihéroes temerarios. Es entonces cuando uno de ellos menciona que se llama a sí mismo los Thunderbolts. Red Guardian no puede contener la risa. Recuerda que ese nombre fue tomado de una historia de la infancia de Yelena, cuando jugaba en un grupo de fútbol llamado Thunderbolts, que por cierto no ganó un solo partido. Sin embargo, tal vez esta vez sí puedan hacerlo. Tiene sentido, todos en el grupo se sienten de una u otra forma como perdedores. En el auto, Red Guardian no funciona como antes. Justo cuando los camiones se aproximan y Yelena actúa primero emboscando a uno de los vehículos enemigos, Ghost se prepara para pelear, pero los equipos de Valentina son demasiado fuertes, incluso para ella. En ese momento el soldado del invierno, Bucky Barnes, irrumpe en escena montado en una motocicleta. Con precisión letal destruye al tercer camión, aunque en el proceso también hace explotar el auto de Red Guardian. Más adelante vemos que Bucky ha capturado y atado al equipo. Les explica que no los considera una amenaza, sino una fuente de evidencia. Crucial, piensa utilizarlos para presentar cargos contra Valentina, lograr su destitución y enviarla directo a la cárcel. Mientras tanto, Valentina ha llegado a la sala donde tienen retenido a Robert. Recuerda que él fue quien se ofreció para participar en el experimento. Sin embargo, al despertar, lo único que Robert hace es preguntar por Yelena y los demás. Valentina, con su ya conocida manipulación, siembra dudas. Le dice que ellos lo han abandonado, que son criminales y que seguramente ya lo han olvidado. Aprovechando su vulnerabilidad, le insiste en que debe enfocarse en sí mismo, en todo lo que es y lo que podría llegar a ser. Le recuerda que ella lo conoce como nadie, sabe sobre la enfermedad mental de su madre, sobre su pasado como adicto, sobre todo lo que ha querido olvidar. Le dice que él siempre estuvo buscando algo y se topó con ella. Solo ella lo entiende, solo ella ve lo perfecto que es, solo ella puede convertirlo en un héroe reconocido. Sin embargo, cuando Robert la toca, ocurre algo inesperado. Valentina se va arrastrada a uno de sus recuerdos más oscuros. Vuelve al momento en que su padre le ordenó que se escondiera justo antes de ser asesinado, frente a sus ojos. Afectada por la visión, Valentina pide un momento para recomponerse, pero antes de que pueda retirarse, Robert le promete que hará todo lo posible para controlar sus poderes. De vuelta con los Thunderbolts,
Bucky les dice que serán su prueba principal para derribar a Valentina, pero el equipo responde que ya no trabajan para ella, que Valentina los traicionó, que intentó incendiarlos vivos y que todo cambió cuando conocieron a Bob. Le revelan que él fue víctima de algo llamado Proyecto Sentry. Sin embargo, Bucky no parece impresionado, incluso cuando le dicen que Bob voló por los aires y explotó sin morir, él sigue sin convencerse. Todo cambia cuando Mel le llama a Bucky, le informa que Valentina tiene a Bob bajo su control y que ha resistido el proyecto Sentry. Añade que en este momento representa un peligro real. Solo entonces Bucky reacciona con seriedad, desata al equipo y les dice que deben unirse para detener a Valentina y al monstruo que pues todos sabemos cómo se llama. En otro lugar, Valentina sostiene una conversación privada con Mel, le dice que el mundo está lleno de personas malas y de otras aún peores, y que ella ha elegido en qué lado está. Le pide que le avise cuando entre en razón. Luego se dirige a enfrentar a Robert. Al ver que comienza a controlar sus habilidades, sonríe con orgullo. Le dice una vez más que nadie excepto ella lo ve tal cual es, y que es lo que hace perfecto. Los Thunderbolts irrumpen en el nuevo edificio de Valentina. Ingresan a la fuerza abriéndose paso entre combates y resistencia, pero para su sorpresa Valentina los recibe con una sonrisa. Les dice que la puerta está abierta, que solo paz. Cuando finalmente llegan al edificio, Bucky pregunta por Mel. Valentina con frialdad le responde que Mel tuvo ciertos problemas de lealtad, pero que al menos se quedó lo suficiente como para guiarlos hasta ella. Es entonces cuando Valentina les presenta a Sentry, el héroe más poderoso que ha existido, incluso más que todos los Vengadores unidos. Afirma con convicción que nadie podrá detenerla, porque ahora tiene a su disposición a un ser capaz de salvar el mundo, cuando ella quiera y como ella quiera. De inmediato se desata el enfrentamiento, los Thunderbolts se lanzan contra Sentry, pero él es demasiado fuerte, sus ataques son inútiles, la diferencia de poder es abismal, no tienen más opción que alejarse y escapar. Tras la pelea el equipo queda dividido, nadie quiere seguir trabajando en grupo, cada uno toma su propio camino. No obstante, Yelena confronta con enojo a su padre, recriminándole que estuvo ausente durante todo un año sin dar señales de vida. Mientras tanto, Sentry comienza a cuestionar a Valentina. Le reprocha que ella lo ha creado, le ha dado un nombre, un traje y una identidad, pero jamás le ha preguntado qué quiere. Se pregunta con voz serena, pero inquietante. ¿Por qué un dios habría de obedecer órdenes humanas? ¿Por qué un dios seguiría órdenes de cualquier otra persona? Tal vez debo enseñarte de lo que soy capaz. Valentina, sintiendo que pierde el control, intenta activar su protocolo de seguridad, pero Sentry ya lo sabe, comprende que ella, como todos los demás, también pretendía traicionarlo. Está a punto de matarla cuando inesperadamente Bell aparece y la salva. Por otro lado, Red Guardian se acerca a su hija para hablar con el corazón. Le dice que a pesar de todo deberían intentar reconstruir su relación, que aún son padre e hija. Recuerda con nostalgia los momentos dulces que compartieron cuando ella era aún una niña. Tal vez le dice, su primera prueba en la sala roja fue demasiado cruel, pero él siempre vio en ella una ternura inquebrantable. Finalmente logran reconciliarse, se abrazan con fuerza, pero no hay tiempo para más. Un estruendo sacude el cielo, las alarmas suenan, la gente grita, Sentry ha sido consumido por el vacío, una entidad oscura y destructiva que vive dentro de él. Ahora desatado por completo comienza a arrasar con todo a su paso. Nada ni nadie está a salvo. Los Thunderbolts se reagrupan dejando de lado sus diferencias y se lanzan a ayudar a cuantas personas puedan. En medio del caos logran evacuar a varios civiles. Son aplaudidos, pero todos saben que el vacío es más fuerte que cualquier reconocimiento. Nada escapa a su destrucción. Mientras los demás asisten a los heridos y buscan rutas de escape, Yelena se acerca a Bob. Él con voz baja le dice que tal vez tenía razón desde el principio. Al final todos están solos. Luego da un paso hacia el abismo y desaparece en el vacío. Red Guardian, desesperado, observa impotente, pero John Walker lo detiene. Le dice que quizás no está muerta, que cuando él tocó a Bob
fue arrastrado a un recuerdo. Tal vez eso mismo le pasó a Yelena. Finalmente, Yelena ha caído dentro del vacío. Allí atrapada en una dimensión abstracta y fluctuante, queda encerrada en un bucle interminable de recuerdos. Una y otra vez revive su primera misión en la Sala Roja, esa que marcó su alma para siempre. Poco a poco logra escapar de esa escena, solo para encontrarse con otra aún más perturbadora. La vez que ella cumplía sus tareas a la perfección, mientras las demás eran cruelmente castigadas por fallar. Los recuerdos no cesan, cada uno más doloroso que el anterior. Pero entonces, en medio del reflejo de su espejo, Yelena ve a Bob, ansiosa por hablar con él, se acerca. Él la deja entrar, le permite pasar a su recuerdo, sin embargo pronto descubre la verdad. Quien está allí no es solo Bob, es el vacío mismo hablando a través de él, distorsionando su mente, dibujando su identidad. Bob, o lo que queda de él, le confiesa que tiene días buenos en los que siente que todo está bien y otros días malos donde nada parece tener sentido, días en los que todo lo que ama parece desvanecerse. Y Yelena le responde que no tiene lógica dejarse consumir por eso, que el dolor no debe de tener última palabra. Pero Bob se aferra a la oscuridad, le dice que ese cuarto es cómodo, que los demás son peores, y entonces llega uno de los recuerdos, uno en el que Bob intentaba proteger a su madre de los abusos de su padre. Pero lo único que obtiene a cambio son burlas y humillación. La escena se vuelve insoportable y Yelena con firmeza le dice que lo que le dijo en la bóveda está equivocado, que no deben soportar el sufrimiento en soledad, que si comparten el peso pueden atravesarlo juntos. Ella lo sabe, lo ha vivido, insiste en que deben salir de ahí en un camino. Pero Bob se descompensa, el vacío comienza a manifestarse con violencia, los recuerdos cobran forma, los atacan pero no pueden morir allí, porque no es la muerte lo que habita. Ese lugar es el dolor. Justo entonces el resto de los Thunderbolts irrumpe la dimensión. Guiados por Red Guardian, han venido por ella porque a pesar de todo siguen siendo un equipo. Juntos buscan una salida. Y Yelena recuerda algo que Bob le dijo, que ese cuarto era el más tranquilo, lo cual significa que los peores están aún por venir. Piensa que tal vez el peor es la salida. Y así con determinación se adentran aún más en la oscuridad del vacío, mientras en el mundo real la oscuridad continúa siendo devorada por esa entidad sin forma. Uno a uno atraviesan los fragmentos más oscuros de la memoria de Bob, escenas de humillación, de abandono, de odio, de soledad, hasta que finalmente llegan al origen de un laboratorio. Allí Bob le confiesa que fue en ese lugar donde le prometieron un fármaco especial, uno que lo haría más fuerte, uno que le permitiría al fin demostrarle al mundo que sí era alguien, que su vida tenía valor. Y en ese mismo laboratorio está el vacío. Cuando Yelena anuncia que ya encontraron la salida y que se van del vacío, él se revela su verdadera forma, desata una ola de energía destructiva contra Bob. Paralizado por el miedo no puede enfrentarlo, el vacío lo acorrala, lo aísla. Pero justo cuando parecía que el vacío estaba ganando, Yelena logra zafarse. Y en un instante logra llegar hasta Bob, al cual lo abraza